Primera vez, voy a hacer un, un pequeño repaso de P6 y ese mismo archivo que voy a crear de P6, luego lo voy a convertir a C Sharp para que vean la diferencia de un lenguaje con otro lenguaje. Más que todo son las palabras, la estructura es la misma. La estructura es la misma, por eso tenemos que aprender a hacer los algoritmos y luego voy a trasladarlos a un lenguaje de programación. La estructura es la misma, lo que va a cambiar es la forma en que escribimos las instrucciones. Entonces acá tengo el programa de P6. Vamos a ponerle a este repaso 1. Vamos a, vamos a poner el problema, lo que necesito hacer. Vamos a poner acá, pedir al usuario dos números, mostrar la suma, resta y mejor la multiplicación primero. Multiplicación y división de los dos números. Este ya lo hicimos, pero vamos a repasar. Mostrar la suma, resta, multiplicación y división de los dos números. Eh, recordemos que las dos diagonales son comentarios, no afectan en nada al programa. No afectan en nada. Resolvamos primero el problema. Primero tengo que pedirle al usuario los dos números. Que ingrese cualquier número, ¿ya? No estoy especificando qué número. Muchos lo que hacen a veces cuando les digo pidan dos números, ponen específicamente un 5 y un 8. Y no, yo no especifiqué qué número. Luego que ya le pidamos los dos números, tenemos que hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división de esos números y mostrarlos en pantalla. Entonces, vámonos por parte. Primero, eh, como voy a pedir dos números, esos dos números tenemos que guardarlos dentro de variables. Recordemos que las variables van a ser objetos dentro del algoritmo que van a guardar información. O digamos que son como una caja donde se va a guardar los dos números que el usuario va a escribir. Entonces, para declarar variables acá dentro de P6, pondríamos la palabra definir, los nombres de las variables. Vamos a poner num1, num2, el tipo, como, y acá tenemos carácter entero, lógico y real. Em, acá en los tipos de variables tenemos entonces carácter entero, lógico y real. El tipo carácter es para texto, ¿sí? Podemos pedir números también, pero si pedimos números como tipo carácter no los podemos sumar ni restar ni multiplicar, los va a reconocer como texto y nos va a dar problema. Eso, entonces tenemos las otras dos opciones. El entero es para números sin punto decimal. Por ejemplo, pidamos una edad, un año, un valor específico que sabemos que no va a haber punto decimal. Luego el lógico, eso es para falso verdadero, este no la vamos a tocar acá. Y luego tenemos la de real. La de real sí es para punto decimal, ¿sí? Entonces acá si por ejemplo le pido un precio o, o un número que yo sé que va a llevar punto decimal, lo correcto es colocarla como real. En este caso, como no especifiqué qué tipo de número el usuario puede ingresar, entonces las voy a colocar como real para que él pueda ingresar con punto y sin punto decimal, ¿sí? ¿Y por qué definimos variables? Se definen las variables para especificar qué tipo de información van a guardar dentro de ellas. Si yo no defino la variable o no declaro la variable, el programa no va a saber qué va a guardar dentro de las variables. Puede guardar cualquier cosa. Entonces, al definir o declarar variables, estoy especificando que estas dos van a guardar específicamente números reales, o sea, con punto decimal. Y si yo por error meto una letra, me va a dar error, porque específicamente le estoy diciendo que estas variables van a aceptar números, ¿sí? Bueno, ya que declaré las variables o las definí, tenemos que mostrar los mensajes para que el usuario ingrese la información. ¿Qué va a ingresar? Los dos números. Entonces vamos a poner acá la palabra escribir. Esta palabra o esta instrucción lo que hace es mostrarme un mensaje en la pantalla. Vamos a ponerle las comillas, ingrese un número, cierro comillas, ¿sí? Entonces voy a probarlo, voy a darle clic acá al triángulo verde y acá está, ¿ve? El texto ingrese un número.
el usuario va a venir y va a ver que dice ingrese un número, su lógica le va a decir que escriba un número con el teclado. Entonces, para que ese número que el usuario va a ingresar, lo lea el algoritmo y lo guarde dentro de la variable, vamos a poner la instrucción leer y el nombre de la variable que queremos que guarde la información. En este caso sería num1. Entonces, voy a probarlo otra vez acá en el triángulo verde. Miren, ahora ya aparece parpadeando el cursor, ¿ve? Entonces el usuario va a venir y va a ingresar el 8, por ejemplo. Cuando ingrese el 8 y presione Enter, este 8 fue leído y guardado dentro de la variable num1. Entonces aquí ya tendría un valor guardado, ¿sí? Continuamos. Mostramos el siguiente mensaje, escribir. Entre comillas ponemos ingrese otro número. Cierro comillas. Vuelvo a leer y lo guardo dentro de otra variable que sería leer num2. Probemos cómo va. Recomendación, mientras ganan experiencia, no escriban todo el código de una vez. Vayan probando parte por parte. Así que si tienen algún error, lo arreglan de una vez en esa parte del código. No que cuando ya tienen todo el código hecho, lo prueban y después no saben dónde encontraron el error. Por ejemplo, ahorita tengo solamente ¿qué? 5 líneas. Entonces me es más fácil encontrar el error en estas 5 a que tener todo el programa ya creado, después no encuentro el error. ¿Sí? Recomendación, mientras ganan experiencia, vayan probando parte por parte. Entonces acá le doy el triangulito verde. Me muestra ingrese un número, ingreso el 9, presiono Enter. Cuando presiono Enter, este 9 se guarda dentro de la variable num1. Ingreso otro número, el 5, presiono Enter. El 5 se guardó dentro de num2. Y ahí están los mensajes. Ve, ingrese un número, ingrese otro número. Entonces, ahorita, en teoría, tengo el 9 guardado acá y el 5 guardado acá. ¿Sí? Ahora, ya que tengo los dos valores con los que voy a trabajar, ya puedo operarlos. Ya puedo hacer la suma. Entonces, vamos a poner acá. Como voy a hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división, necesito más variables. ¿Por qué? Porque si hago esto, num1 más num2, ¿dónde se va a guardar ese resultado? No tengo ningún lugar donde se vaya a guardar. Entonces, tengo que declarar otra variable. ¿Sí? Entonces voy a irme en la parte de acá. Voy a poner coma, vamos a poner coma, suma. Una vez voy a aclarar las demás. Resta, divi y multi. La última no es necesario ponerle coma. Entonces, ahora regreso a esta parte, vamos a poner suma. Va a ser igual a, suma va a ser igual a lo que tengo dentro de num1 más lo que tengo dentro de num2. Vamos a mostrar ahora el resultado de la suma. Vamos a poner acá escribir. Pongámosle la suma es suma. Un error que estuve notando que a veces no escriben las variables igual como están en las demás partes del algoritmo. Por ejemplo, acá ponen sumar. Si usted pone sumar acá y acá pone suma, no le va a salir el resultado, porque son dos variables diferentes. Aquí dice suma y aquí dice sumar. ¿Sí? Es un error que noté cuando estábamos haciendo algunos ejercicios. Entonces, probemos ahora. Ingrese el número 8. Ingrese otro número 2. La suma es 10. Cada vez que presiono Enter, se va ejecutando una instrucción dentro del algoritmo. Ingreso el 8, presiono Enter, el 8 se guarda dentro de num1 y pasa a la siguiente línea. Ingreso otro número. Pongo el 2, presiono Enter, ese 2 se guarda dentro de num2 y luego hace internamente la operación. Num1 más num2 es igual a 10. Ese 10 queda guardado dentro de la variable suma. Luego muestra la suma es y muestra lo que hay dentro de la variable, que ¿qué sería? El número 10. ¿Sí? Entonces, todo lleva un orden.
Otro problemita que tal vez he visto es que a veces hacen esto. Ponen primero el resultado y luego ponen la operación. Y no, esto lleva un orden. Si yo vamos a ver cómo me queda si lo hago de esta manera. Aunque Psein a veces no le importan los errores, y a veces, aunque tenga error, me muestra los resultados. Cambio ya un lenguaje de programación, a él sí le importan los errores. Vamos acá 8 y 2. No me tiro el otro, es que está fallando mi teclado este. Está quedando sin batería. Pongo acá 8, el 2. La suma es 0. ¿Por qué me da que la suma es 0? Porque primero me está mostrando la variable y en la variable no hay nada. Y después está haciendo la operación. Entonces, todo lleva un orden. Recuerden que un algoritmo es una serie de pasos ordenados. Entonces, no puedo mostrar un resultado sin haber hecho la suma. ¿Sí? Entonces, lo voy a corregir. Y luego hago la operación. Ahora, la parte donde voy a hacer la resta, la división y la multiplicación puede variar un poquito. Yo la puedo hacer de una manera, otra persona la puede hacer de otra manera. Por ejemplo, yo voy a hacer acá abajo la resta. Resta va a ser igual a num1 menos num2. Y acá abajo voy a poner el resultado. Escribir. La resta es resta. Puede que alguien lo haga de esta manera. Corto. Y la ponga así. Sale. Sí sale porque primero están haciendo la resta y luego muestran el resultado. ¿Sí? Por eso ya digamos que es al gusto de cada programador cómo estructura el algoritmo. La cuestión es que al final nos den los mismos resultados a todos. Entonces, en mi caso, voy a dejar todas las operaciones en la parte de acá y todos los resultados debajo de las operaciones. Voy a hacer ahora la multiplicación. Multi va a ser igual a num1 por num2. La división, divi, va a ser igual a num1 dividido num2. Y abajo pongo los resultados. Escribir la multiplicación es multi. Escribir la división es div. Ahí estaríamos, ¿eh? Como les digo, la estructura puede variar un poco dependiendo cada programador, pero la cuestión es que nos den los mismos resultados y que se recuerden de que todo lleva un orden. Primero tengo que hacer la operación y luego mostrar el resultado. Entonces, en medio de cada una, podría haber puesto la operación y no habría problema, que saldría. Entonces, pruebo este, ingrese un número, 9, ingrese otro número 9, presiono Enter, la suma es 18, la resta es 0, la multiplicación es 81 y la división es 1. Ahí estaríamos con un algoritmo que me está pidiendo dos números, los está operando y luego me está mostrando los resultados en pantalla. Ahora, en el otro periodo, vamos a trasladar este código al programa de C#. La estructura va a ser la misma. Lo que va a cambiar son las palabras. Entonces me interesa que vean cómo hacer ese traslado. Prácticamente es como que dijéramos que todo esto está en español y luego viene el profe Pablo y nos lo está pidiendo en inglés. Usamos un traductor y traducimos todas las palabras a inglés. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en el otro periodo. Entonces, voy a tener la grabación.